De tractores a carros urbanos. El nacimiento de Moskvich. Escrito por Jeremy Clarkson. Bueno, pues, hablemos de Moskvich. Probablemente no hayas oído hablar de él. No muchos fuera de Rusia lo han hecho. Pero allá por los años 30, esta marca era muy importante por allá. Verás, antes de que Moskvich empezara a construir carros, se dedicaban a los tractores. Y en la Rusia soviética, los tractores eran como oro en polvo. Eran esenciales para la agricultura y la industrialización del país. Pero Stalin tenía una idea loca. Quería que todos, incluso Iván el mecánico de tractores, tuvieran un carro. Imagina eso, un carro para cada trabajador. Ahí es donde entra Moskvich. Se les encargó construir carros sencillos y asequibles para las masas. No era una tarea fácil, pero era una misión clara. Nada lujoso, claro. Solo 4 ruedas y un motor que, con suerte, funcionara. Era más sobre funcionalidad que sobre estilo. Su primera fábrica se construyó en Moscú, de ahí el nombre, Moskvich, que básicamente significa moscovita, alguien de Moscú. Un nombre que resonaba con orgullo local. Era todo muy soviético, si me preguntas. Tomar algo práctico, como una fábrica de tractores, y hacer que produzca en masa algo que la gente quería, que eran carros. Era una mezcla de pragmatismo y ambición. No se trataba de lujo. Se trataba de movilidad. Dar a los rusos comunes una probada de libertad, aunque solo fuera conduciendo a su dacha el fin de semana. Era una pequeña escapatoria de la vida diaria. Y déjame decirte, eso era algo muy importante en aquellos días. Tener un carro significaba más que solo transporte. Era un símbolo de progreso y esperanza. El carro del pueblo, Moskvich 400 y el sueño de la posguerra. Este pequeño automóvil se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación en una época de reconstrucción. Ahora, después de la guerra, las cosas realmente se pusieron en marcha. La gente estaba ansiosa por reconstruir sus vidas y el Moskvich 400 jugó un papel crucial en este proceso. El Moskvich 400 se convirtió en el carro que todos querían. Era accesible y representaba una nueva era de movilidad para las familias soviéticas. ¿Por qué? Bueno, era básicamente una copia del Opel Kadett alemán. Los soviéticos tomaron prestado el diseño después de la guerra, digamos. Los ingenieros soviéticos adaptaron el diseño del Opel Kadett para satisfacer las necesidades de su propio mercado. No exactamente original, pero hizo el trabajo. No exactamente original, pero hizo el trabajo. El 400 era pequeño, barato y fácil de arreglar. El 400 era pequeño, barato y fácil de arreglar. Perfecto para un país que aún se reconstruía. Perfecto para un país que aún se reconstruía. Imagínate, después de años de dificultades, finalmente podías meter a la familia en tu propio carrito e ir a dar un paseo. Imagínate, después de años de dificultades, finalmente podías meter a la familia en tu propio carrito e ir a dar un paseo. Era un símbolo de esperanza, una señal de que la vida estaba mejorando. Era un símbolo de esperanza, una señal de que la vida estaba mejorando. Por supuesto, no era un Rolls Royce. Por supuesto, no era un Rolls Royce. El motor sonaba como un tractor y la suspensión se sentía como tal. El motor sonaba como un tractor y la suspensión se sentía como tal. Pero era tuyo, y eso era lo que importaba. Pero era tuyo, y eso era lo que importaba. En un tiempo de escasez y reconstrucción, tener un Moskvich 400 era un logro significativo. Recorriendo la URSS, Moskvich 408 y 412 salen a la carretera. Ahora, a medida que pasaban los años, Moskvich intentaban mantenerse al día. Lanzaron el 408, un carro de aspecto un poco más moderno. Incluso tenía algunas piezas cromadas elegantes. Luego vino el 412, que era la versión más deportiva. Bueno, tan deportivo como podía ser un Moskvich. Estos carros estaban por todas partes en la Unión Soviética. Médicos, maestros, incluso algún que otro funcionario del partido, todos conducían un Moskvich. Se convirtieron en algo común en las calles de Moscú, Leningrado, por todas partes. No eran rápidos, claro, pero eran resistentes. Podían soportar los inviernos rusos, los baches, todo. Eran como el Lada de su época, pero tal vez aún más básicos.
una nación sobre ruedas. El impacto de Moskvich en la vida soviética. Lo que pasa con Moskvich es que no era solo un carro. Representaba algo más grande. Era un símbolo del progreso industrial soviético, prueba de que podían construir sus propios carros, al igual que Occidente. Para muchos, fue su primera experiencia como propietarios de un carro, su primera oportunidad de salir a la carretera. Las familias empacaban sus Moskvich y se iban de vacaciones al Mar Negro o a visitar a familiares en el campo. Las parejas jóvenes salían a dar paseos románticos, escuchando música occidental prohibida en sus radios crepitantes. Claro, había inconvenientes. Las listas de espera para un nuevo Moskvich podían ser de años. Y conseguir repuestos era como ganar la lotería. Pero así era la vida en la Unión Soviética. Te las arreglabas con lo que tenías. Óxido y ruinas, la caída del telón de acero y el declive de Moskvich. Luego llegaron los años 90, y bueno, todo se fue al garete. La economía rusa estaba en ruinas, y las fábricas que alguna vez fueron el orgullo de la nación, ahora estaban vacías y desoladas. La Unión Soviética se derrumbó, y de repente, Moskvich estaba solo. Sin el respaldo del Estado, la empresa se encontró en un mundo completamente nuevo y hostil. No más apoyo del gobierno, no más clientes garantizados. Las fábricas se deterioraron rápidamente y la infraestructura se desmoronó. Y para empeorar las cosas, los carros occidentales llegaron a raudales. BMW, Mercedes, incluso Fiat, inundaron el mercado ruso. Todos parecían naves espaciales en comparación con el viejo y confiable Moskvich. La competencia era feroz, y Moskvich no pudo mantenerse al día. La gente quería carros modernos, con aire acondicionado y ventanas eléctricas, características que Moskvich simplemente no podía ofrecer, no algo que pareciera pertenecer a un museo. La producción disminuyó drásticamente, el control de calidad se fue por la ventana, y los estándares cayeron en picada. Y, para 2002, Moskvich había terminado, en bancarrota. Las puertas de la fábrica se cerraron para siempre. Fue un final triste para una marca que una vez significó tanto para tantos. Un ícono de la ingeniería soviética, ahora solo un recuerdo. Un símbolo de una época pasada, dejado a la oxidación y la decadencia. Las fábricas que alguna vez zumbaban con actividad, ahora están en silencio. Pero como dicen, lo que se siembra se cosecha, y quizás algún día, algo nuevo crecerá de las ruinas del pasado. De regreso de entre los muertos. Una nueva era para Moskvich en el siglo XXI. Avanzamos rápidamente hasta 2022, y adivinen qué. Moskvich ha vuelto. Sí, lo oyeron bien, la marca ha resucitado, como una especie de Lázaro automotriz. Esta vez, sin embargo, las cosas son un poco diferentes. No más copiar viejos diseños alemanes. Este es el siglo XXI y Moskvich se está volviendo eléctrico. El gobierno ruso está detrás, por supuesto. Han inyectado un montón de rublos para que la marca vuelva a ponerse en pie. ¿Su objetivo? Crear un Tesla ruso, un carro para el futuro. ¿Ambicioso? Definitivamente. Pero bueno, han pasado cosas más extrañas. Conectado y listo para rodar. El Moskvich 3 SUV eléctrico. Entonces, ¿de qué se trata el nuevo Moskvich? Bueno, el modelo insignia es el Moskvich 3, un SUV eléctrico dirigido directamente a modelos como el Tesla Model Y y el Hyundai Kona. Tiene líneas elegantes, un interior futurista y una autonomía decente, al menos sobre el papel. Ahora, no he conducido uno todavía, así que no puedo decirles cómo se maneja, pero las especificaciones parecen prometedoras. ¿Y el precio? Bueno, esa es la parte interesante. Es significativamente más barato que sus rivales occidentales. Ambiciones globales. ¿Puede Moskvich competir en el escenario mundial? La gran pregunta es, ¿puede Moskvich entrar en el mercado global? ¿Pueden pasar de fabricar carros toscos de la era soviética a vehículos eléctricos de vanguardia? Es una tarea difícil, sin duda. La competencia es feroz y hay mucho que recuperar. Pero, por otra parte, nunca subestimes el poder de la nostalgia. El nombre Moskvich todavía significa algo para la gente, especialmente en Rusia y Europa del Este. Y con el producto adecuado, el marketing adecuado, ¿quién sabe?
Tal vez, solo tal vez, puedan hacerse un nicho. El camino a seguir. Innovación y el futuro de Moskvich. Una cosa es segura, el futuro de Moskvich es eléctrico. Están invirtiendo mucho en tecnología de baterías, conducción autónoma, todas las palabras de moda. Incluso hablan de construir un carro volador. Sí, en serio. Si tendrán éxito o no está por verse, pero hay que admirar su ambición. Moskvich es una marca renacida, lista para enfrentarse al siglo XXI. Y quién sabe, tal vez algún día veas un Moskvich en una calle cerca de ti. Eso sí, no me pidas que compre uno.